Bien, el día de hoy nos toca ver lo que son las garantías constitucionales, ¿no? Ese es el tema del día de hoy. Hace ratito se te he pasado un videíto sobre ello. Eh, Estas garantías constitucionales, por acá tenemos su concepto, como dice ahí, son los derechos de las personas establecidos en la Constitución de cada país. Como son constitucionales, no hay leyes, decretos ni resoluciones que puedan atentar contra ellos. Estas resoluciones, entonces, muchachos, estas garantías eh, ponen de manifiesto la plena vigencia de la Constitución y de lo que lo que pueda emanarse de ella, ¿no? Son medios de defensa de los derechos que ya están reconocidos. En la Constitución sabemos que tenemos nuestros deberes y sobre todo tenemos los derechos que tenemos cada persona, ¿no? A no ser discriminado, a no ser encerrado, derecho a la libertad, derecho a libre opinión, libre pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, con estas garantías constitucionales, ¿no? Vamos a fundamentar o reforzar estos derechos que ya están, ¿no? Estos son mecanismos, son medios para defender estos derechos, ¿no? Si algunos de estos derechos que ya están en la Constitución son vulnerados, son vulnerables o no se cumplen, ahí aparecen estos mecanismos como mecanismos de defensa, ¿no? Como mecanismo de defensa para justamente defender tus derechos, ¿no? En todo sentido, ¿eh? Tú me dirás, profesor, pero si el derecho a la vida, uno de los derechos es el derecho a la vida. Si alguien atenta contra ello, automáticamente le cae la sanción. Ese es un ejemplo simple, ¿no? Para eso existen estas garantías constitucionales. Son mecanismos, instrumentos o medios de defensa. Otro ejemplo, ¿no? Que sea un poquito más elaborado. Yo te he comentado ejemplos simples, como el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al libre pensamiento, ¿no? Derecho al trabajo, educación, salud, son derechos pues, básicos de toda persona, ¿no? Un ejemplo, a ver, uno más, todavía más, un poquito más complejo. ¿Qué pasaría si uno está caminando por la calle y es detenido, ¿no? Es detenido injustamente? Entonces, aquí se aplican estos derechos, estas garantías constitucionales, ¿no? Recuerda que uno solamente es y debe ser detenido cuando un juez, cuando hay un documento escrito que dicte una aprehensión en contra de cualquier ciudadano, ¿no? Ahí sí te pueden detener. Pero mientras no hay un documento escrito, no se te puede detener. Y si alguien lo hace, están violando tus derechos. Y ahí presentas tus garantías constitucionales, ¿no? O también te pueden detener cuando estás, pues, cometiendo algún delito. Eres fragante del delito, ¿no? Ahí sí te pueden detener. Cuando has sido infragante en el delito que estás cometiendo o cuando hay una orden en tu contra. A esos son los únicos caminos en los que te pueden detener. Si te detienen de manera arbitraria, te encierran de manera arbitraria, ahí están atentando contra tus derechos, ¿no? Otro ejemplo, ya hablando sobre las normas y leyes, por ejemplo, en la Constitución tenemos todo el conjunto de derechos que a nosotros nos corresponde. Pero ¿qué pasa si sale una ley? ¿Qué pasa si sale una ley, una norma, ¿no? Digamos que al Congreso se le ocurre sacar una norma y esa norma que está sacando contraviene o se opone o está vulnerando los derechos que ya están establecidos en la Constitución. Entonces, ahí se aplican las garantías constitucionales. Como te digo, estas garantías constitucionales son instrumentos, son medios de defensa, ¿no? Que sirven para defender los derechos humanos. Y estas garantías constitucionales están en la Constitución, ¿no? No, como dice, como ves ahí dice, eh, no se puede atentar contra ellos. No puede haber una ley, no se puede sacar una ley que diga esas garantías constitucionales no existen, no van, no sirven, ¿no? Entonces, estas garantías constitucionales defienden al ser humano, defienden al ciudadano en este caso, hablando aquí en el caso del Perú. Un ratito, por favor, por aquí hay más gente, más personas ingresando. Muy bien. ¿No? Y vamos a ver ahora entonces cuáles son estas garantías constitucionales. Y tú las puedes ver estas garantías constitucionales que se encuentran en la Constitución. Aquí está.
Estas garantías constitucionales que vamos a ver 4 o 5 de ellas, se encuentran en la Constitución, ¿no? Todas ellas están contempladas en el título 5 de la Constitución, el artículo 200. Ahí se encuentran. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí? Ahí tienes la acción de habeas corpus, ¿no? La acción de amparo, acción de inconstitucionalidad, la acción popular, acción de cumplimiento. Por ahí falta habeas data, ese es otro, son 6, ¿no? Entonces, por ahí falta habeas data. Habeas corpus, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de incumplimiento. Por ahí falta en esta aquí habeas data. Ya, vamos a empezar entonces con el habeas corpus, ¿no? Habeas corpus. Preguntarás, profesor, ¿por qué lo llaman así, habeas corpus? Es un término habeas corpus es un término que está en latín y que significa simplemente traer el cuerpo, ¿no? Esa es la traducción de la palabra habeas corpus. Ya, profesor, ¿y qué es el habeas corpus? Esta es una garantía constitucional que se da, que se aplica cuando, bueno, como dice ahí, ¿no? Garantiza la libertad de la persona con el fin de evitar arrestos, detenciones y cualquier tipo de abusos que pueda haber contra esta persona, ¿no? Cuando alguna autoridad, cuando alguna persona, cuando cualquier funcionario público está amenazando, está vulnerando justamente este derecho de la libertad individual que uno tiene, ¿no? Cuando un policía, por ejemplo, te detiene, ¿no? Te detienen, estás detenido y estás detenido 2, 3 días y no hay sentencia sobre ti. Cuando uno es detenido, acusado de alguna acción, de algún delito, debe ser inmediatamente dentro de un plazo determinado, ¿no? Ser llevado ante un juez para que se dicte, ¿no? Para que se vea tu caso. Que si sales libre o te quedas una temporada encerrado. Pero si pasan 2, 3, 4, 5 días y no hay noticias, no tienen sentencia sobre ti, ya te están encerrando injustamente, ¿no? Eso entonces están atentando contra tu libertad individual. Profesor, ¿qué hago? ¿Me salgo de la cárcel así nomás? No, presentas tu recurso de habeas corpus. A través de eso, la autoridad que te tiene, o el lugar donde estés, tienen la obligación de liberarte inmediatamente, ¿no? En caso no te hayan dictado alguna sentencia. Estás encerrado por gusto prácticamente. Por mandato de ley, entonces se te debe liberar, ¿no? Entonces, esa es su principal finalidad. Pero esto no solamente se da pues cuando se trata asuntos de libertad, ¿no? Este habeas corpus o esta garantía es una acción. Mediante esta, pues te van a dar tu libertad. Claro que te he dicho si es que te están vulnerando tus derechos, principalmente el de libertad, ¿no? A través de un abogado presentas tu recurso de habeas corpus. Y aquí se da, pues, aquí se da en el Perú, sí, cuando hay una detención arbitraria, lo que te he dicho hace un momento. Hace un momento yo te ponía un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona es detenida? ¿No? Es detenida y no hay un mandato, ¿no? El juez no ha ordenado tu detención. Si el juez no ha ordenado tu detención, entonces no pueden detenerte. Y si lo hacen, están actuando de manera arbitraria, ¿no? Las autoridades, la policía, quien te esté deteniendo. Y si te han detenido aún así, debes presentar tu recurso de habeas corpus a través de ¿no? de tu defensa legal, ¿no? Ya te comenté, la única forma de poder ser detenido es a través de una orden judicial o que estés cometiendo un delito infragante. Es decir, que la policía justo te esté observando mientras tú estás robando, secuestrando, qué sé yo, asaltando, lo que sea. Un segundo. Ya está. ¿No? Entonces, muchachos, bueno, si te detienen o lograsen detener, de repente la autoridad considera que sí te ha visto, que has cometido alguna acción ilegal, qué sé yo, estás detenido, dentro del plazo de 24 horas
¿no? Dentro del plazo de 24 horas debe ser puesto a disposición del juez, ¿no? Ante a un juzgado judicial para que se determine tu caso. Si pasa ese tiempo, pues ya hay una arbitrariedad ahí. Ahí sí, ya puedes proceder a interponer tus recursos de habeas corpus. Y esto no solamente se da cuando se aplica lo que es la libertad individual, cuando también no se respeta el derecho de las personas acerca de sus ideas, sus convicciones políticas, sus ideas religiosas, sus ideas filosóficas, ¿no? Cuando no se respeta las ideas de la persona, a veces estas personas sufren amenazas, ¿no? Sufren amenazas y insultos, ¿no? Bueno, estas personas o grupo de personas puede pasar a ser juzgada por la sociedad, por el funcionario, por la autoridad. Entonces ahí también es posible presentar tus recursos de habeas corpus. Otro caso en el que puedes presentar tus recursos de habeas corpus es cuando la persona que ha sido detenida, por ejemplo, está impedida de comunicarse. Un detenido ha sido detenido y este detenido quiere comunicarse. Bueno, lo primero es con un abogado, ¿no? Para que vea su caso. Y si no tiene los recursos para contratar un abogado particular, el Estado le ofrece uno. El Estado le pone un abogado de oficio, ¿no? Pero si se le niega al detenido este derecho, ya se está vulnerando, ¿no? A veces el detenido pues, puede ser incomunicado. Al incomunicar al detenido ya se está vulnerando justamente sus derechos. Y ahí también procede el recurso de habeas corpus, ¿no? El detenido tiene el derecho de elegir al abogado de su elección. También cuando una persona quiere irse del país, cuando una persona quiere entrar al país, ¿no? O una persona quiere transitar libremente por el país, ¿no? Es decir, circular libremente, salir del país, regresar al país, pero sin embargo, te impiden hacer eso, ¿no? Te impiden circular libremente por las calles, te impiden salir del país o te impiden ingresar al país. Ahí también, si eso pasa, presenta estos recursos de habeas corpus. Salvo que haya un mandato judicial, en el cual te digan que tú tienes arresto domiciliario, ¿no? Por el cual tú debes estar en tu casa y no debes de salir de tu casa, es decir, te impiden el tránsito libre, la circulación libre, ¿no? Hay un mandato judicial, ahí sí, ¿no? O por mandato judicial tú estás exiliado, ¿no? Por lo tanto no puedes ingresar al país. O estás en proceso de investigación, por lo tanto hay una orden judicial que te impide y que dice que tú estás prohibido salir del país. Ahí sí, ¿no? Cuando hay mandato judicial, ahí sí eso se te vulnera. Pero mientras tanto, no. Mientras tanto, no te pueden impedir, puedes circular libremente por el lugar que te dé la gana, por parques, no sé, bueno, parques públicos, lugares públicos, ¿no? A excepción tal vez de lugares privados, por mandato judicial. ¿No? Otro caso en el cual también se puede presentar el recurso de habeas corpus es para que una persona declare, ¿no? Cuando una persona es detenida, a veces se recurre a la violencia, se le maltrata, se le golpea, se le tortura para sacarle alguna declaración a esta persona, ¿no? O para obligarla a declarar algo. Entonces, cuando hay maltrato, esta persona puede presentar su recurso de habeas corpus. Cuando una persona es detenida contra su voluntad, cuando una persona es secuestrada, de igual manera, eso atenta contra la libertad, ¿no? Cuando a las personas que están encarceladas, procesadas, se les ha sido amnistiada, es decir, se les ha dado un perdón, o se les ha indultado, o han sido absueltas, ¿no? Y no se les permite salir, ahí también entonces se presenta el recurso de habeas corpus. En fin, te das cuenta entonces que hay muchos casos en los cuales se puede poner recursos de habeas corpus, ¿no? Generalmente cuando atentan contra tu libertad, ¿no? Otro ejemplo es, ¿no?
te están investigando, o conoces a una persona que está siendo investigada, ¿no? Por cualquier caso, y a esta persona, bueno, le ponen policías o custodios policiales para vigilar su casa, ¿no? O les ponen custodios policiales para que sean perseguidos. Es decir, no la dejan sola para que puedan verificar todas sus acciones. La persona a esta persona se le debe notificar y debe haber pues un mandato judicial, ¿no? Para que todo esto se cumpla. Si se hace sin conocimiento de la persona, ahí también se presenta el recurso de las Cortes, ¿no? Entonces son diferentes situaciones, ¿no? Que atentan principalmente contra la libertad de la persona. Acción de amparo. Acción de amparo. Esto procede, o esta garantía constitucional procede, la acción de amparo procede, como ves ahí, dice, tutela los derechos constitucionales ciudadano y reconoce y falla constitucionales del ciudadano y que reconoce y falla un tribunal constitucional o Corte Suprema, cumpliendo una doble función, protección al ciudadano y protección a la propia Constitución. ¿Qué significa esto? Esto se da, la acción de amparo se da, un ratito, uno más acá. No, ya estaba. Otro más. Muy bien, estamos entonces con la acción de amparo. ¿Qué tal? Buenos días, con los que han ingresado. Decía que esto se da cuando alguna autoridad, cuando algún funcionario, cuando alguna persona está vulnerando tus derechos, ¿no? Hace rato vimos habeas corpus, que generalmente, en manera resumida, se hará y se aplica cuando se viola la libertad individual. La acción de amparo se da cuando tus derechos son vulnerados, tus derechos, no solamente el de la libertad, tus derechos en salud, en educación, en trabajo, ¿no? Tus derechos son vulnerados y estos derechos que tú tienes están reconocidos por la Constitución. Entonces la acción de amparo se da cuando los derechos de la persona son vulnerados o los derechos de la persona son amenazados por cualquier persona, sea otra persona, un ciudadano, sea un funcionario público, un trabajador del Estado, o sea una autoridad, ¿no? Un alcalde, gobernador, el presidente, ¿no? Quien sea. Cuando estas personas, los ciudadanos, algún funcionario, alguna autoridad, está amenazando tus derechos o está vulnerando tus derechos y tus derechos están en la Constitución, entonces ahí se aplica la acción de amparo. No más. No. Pero estos, pues, tienen sus excepciones también, ¿no? Tienen sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una resolución judicial o cuando hay algún mandato judicial, ¿no? Que priva de algunos de tus derechos, ¿no? Que te priva de algunos derechos. Ahí sí, pues no procedería la acción de amparo. En resumen, muchachos, la acción de amparo protege tus derechos constitucionales. Protegen tus derechos que están en la Constitución, ¿no? Aquellos derechos que no están contemplados por el habeas corpus. El habeas corpus, por ejemplo, solamente te habla de la libertad en todos sus sentidos. Te he puesto muchos ejemplos. También existe otra garantía que se llama habeas data. Eso vamos a ver después. No está en la diapositiva, pero está en tu ficha. El habeas data, por ejemplo, protege toda la información que haya sobre ti, ¿no? La información que haya sobre ti en algún banco, en alguna institución, en alguna organización, ¿no? Tus datos privados, ¿no? Tus fechas, tu número de cuenta, tu número de seguro, ¿no? Cualquier información íntima que haya sobre ti, ¿no? Entonces, aquello que no esté cubierto por el habeas corpus ni por el habeas data, la acción de amparo se encarga de cubrirlo, ¿no? Entonces, con la finalidad de proteger tus derechos, ¿no? Tus derechos, salvo algunas excepciones te comenté, como por ejemplo, cuando hay algún mandato judicial, ¿no? Entonces, a través de la acción de amparo, por ejemplo, ¿no? A ti te gustan los ejemplos. Por ejemplo, a través de la acción del amparo,
nadie puede entrar a mi domicilio, ¿no? ¿Qué pasa cuando violan tu domicilio? Cuando personas, sea alguna autoridad o sea cualquier persona, la policía de repente entra a tu casa, supuestamente persiguiendo a algún delincuente, qué sé yo, pero no hay algún mandato judicial que avale, ¿no? No hay algún mandato, no te presentan un documento certificado, documentado y firmado por un juez. Y la autoridad, la policía ingresó. Tienes ahí el recurso de acción de amparo, ¿no? Para poder defender, ¿no? Un ejemplo es la inviolabilidad del domicilio. Cuando hay alguna norma legal, ahí sí, esto se suspende. Por ejemplo, recuerdan ustedes que en épocas cuando recién iniciaba la pandemia, la inviolabilidad del domicilio sí se daba, ¿no? Ustedes han visto en las noticias que muchas de las Fuerzas Armadas, la policía, creyendo o escuchando bulla de adentro, pues había presunción de que había fiesta, había reunión de varias personas, ¿no? Ahí sí se le permitía, ¿no? Profesor, ¿por qué en ese entonces sí? Porque se había dado un mandato, una norma legal que permitía eso. Pero mientras no haya una norma legal que contravenga esto, la acción de amparo se cumple. Ahorita tenemos acción de amparo. No puede ser, nadie puede entrar a tu domicilio sin tu permiso. No puede ser discriminado, ¿no? Por sexo, por religión, por ideas, por idiomas, por cualquier causa, no a la discriminación. Tú eres libre de elegir, de manifestar tus ideas, tus costumbres, tus tradiciones, tu religión, ¿no? También puedes tener libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de información. No puedes comunicarte por los medios, televisión, por Facebook, por internet, por WhatsApp, expresarte libremente. Ahí también procede la acción de amparo, ¿no? Si estos ejemplos te estoy poniendo, si uno de estos ejemplos que te estoy poniendo es vulnerado, ahí recurres a la acción de amparo, ¿no? Uno puede también tener producción artística, tener producción intelectual, producción científica, es decir, puede ser un investigador, tener inventos, puede ser un artista, tener dibujos, videos, esculturas, ¿no? Nadie te puede privar de toda la producción que tú puedas tener o hacer. Nadie puede privarte de reunirte con las personas que tú desees. Nadie puede prohibirte de tú sindicalizarte, ¿no? Nadie puede prohibirte de trabajar, ¿no? De trabajar. Tampoco se puede prohibir de tener tu nacionalidad, que es peruana, ¿no? No se te puede prohibir de dar libertad de cátedra, ¿no? Es decir, poder enseñar, poder conversar en una reunión, en un aula de clases, qué sé yo, en un parque donde se te dé la gana, puedes compartir conocimientos con otras personas, ¿no? Hacerlas tal vez de profesor, por unos minutos enseñar, dictar cátedra, donde tú quieras, no se te puede privar de ello, ¿no? También tienes libertad de poder escoger el tipo de educación que tú creas conveniente para ti y para tus hijos en un futuro. Si no tienes los medios necesarios, educación estatal, ¿no? A cargo del Estado. Si tienes los medios, puedes colocarle en el colegio, colegio nacional, colegio particular, colegio parroquial, ¿no? Cualquier tipo de institución educativa que tú desees para ti, ¿no? Siempre y cuando tengas los medios necesarios, claro está, ¿no? Igual manera, ¿no? Tú estás trabajando, tienes un contrato, si eres despedido de manera arbitraria, pues tu recurso de acción de amparo no te va a salvar del trabajo, no te va a salvar del despido, pero sí lo va a obligar a la persona que te ha despedido injustificadamente pagar lo que te debe, ¿no? Pagar lo que te debe. Por ejemplo, tienes un contrato de un año, faltando un mes para que se cumpla tu contrato, te ha despedido, no presentas tu recurso, ¿no? Te presentas de manera legal dentro de los 30 días después del despido, presentas tu sustento por el cual ha sido injustificado sin causa alguna, pues, y el empleador, el que te ha despedido, tiene la obligación de pagarte la totalidad. Es decir, si te falta un mes, ese mes que no estás trabajando porque has sido despedido, te lo debe pagar. Profesor, si faltan 2 meses, esos 2 meses. Si faltan 6 meses, esos 6 meses, ¿no? Te lo debe pagar por mandato, ¿no? Otro es habeas data. Ah, no, está, habeas data. Dice, la tiene cualquier persona que figura en un registro o banco de datos, sin el cual se le permite acceder a toda la información que existe sobre su persona, ¿no? En este caso, el recurso de habeas data protege toda la información que haya sobre ti. Tú desde ahorita
eh, ya tienes información, ¿no? Tú estás figurando, bueno, como persona menor de edad, de 12, 13, 14 años por ahí, pero ya hay un registro sobre ti, papeles, documentos, fichas de nacimiento, registros, tienes un seguro de salud, ya sea del Estado, el SIS, o ya sea por afiliación con los padres, pero ya hay documentación sobre ti. Entonces, a través de este recurso de habeas data, ninguna persona, ninguna autoridad puede puede vulnerar estos derechos, puede vulnerar la información que haya sobre ti, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si alguna autoridad divulga, una institución divulga información sobre ti contra tu voluntad? No, por ejemplo, no lo sé, de ahí publican por ahí tu fecha de nacimiento, publican alguna información que es íntima tuya, información, fotografías, videos, qué sé yo, ¿no? Se publica, ¿no? Entonces, y eso es íntima y eso te afecta a ti como persona, se está vulnerando tu derecho a la privacidad, ¿no? De información, ¿no? Entonces, hay, pues, el recurso de habeas data. También a través de este recurso de habeas data, tú puedes obtener la información que sea necesaria, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes tal vez no tengan su partida de nacimiento a la mano. Y para, pues, postular, qué sé yo, algún colegio, para postular a la universidad, tú necesitas tu partida de nacimiento. Profe, no la tengo a la mano. Te vas a la municipalidad correspondiente, donde te hayas inscrito, solicitas esta información y te la tienen que dar, ¿no? Te la tienen que dar. También a través de este recurso puedes solicitar la información correspondiente o pertinente. Claro está que tienes, para que te den la información, hay un plazo legal, ¿no? Te van a decir, regresa dentro de 2 días, regresa en 3 días o regresa el día de mañana. Y también tienes que pagar el costo, ¿no? Que el costo del pedido que tú vas a hacer. En este caso estoy poniendo el ejemplo eh, de la partida de nacimiento, ¿no? Pero sin embargo hay información delicada que no se puede compartir de una persona, ¿no? Números de cuentas, por ejemplo, cuando trabajes, tengas dinero en el banco no debe proporcionar este tipo de información, ¿no? Número del seguro, número del SIS, tampoco, ¿no? Tampoco, eso es carta abierta para poder tener información total sobre ti y puedan extorsionarte, no lo sé, cualquier situación que pueda amenazar tu integridad. Entonces, el habeas data se encarga de proteger toda la información que haya sobre una persona. Entonces, con esto, ninguna persona, ninguna autoridad, ninguna institución debe, debe divulgar tu información. Ahora que están de moda las redes sociales, tú tienes tu Facebook, Twitter, Instagram, no sé qué más hay. Bueno, ustedes saben más de esas cosas, ¿verdad? Y tú sabes que para poder acceder a una de estas cuentas hay un contrato de privacidad, ¿no? Y a veces, por ejemplo, publicas hay una foto, hay información sobre ti, tú eliges si esta información la quieres tener como información privada o como información pública. Un ejemplo sencillo es la fecha de nacimiento. En el Facebook te dan la opción, ¿no?, de mostrar tu fecha de nacimiento y tu edad, ¿no? Qué sé yo, 17 de septiembre del 2012 es mi fecha de nacimiento, pero yo no quiero que los demás vean, pues, ¿no? No quiero que los demás vean, tú les das la opción de privado. Profe, pero aún así se aparece, está habiendo irregularidades, ¿no? Y pues ya hay un procedimiento legal contra esas cositas, ¿no? O cuando hay fotos íntimas de uno, ¿no? Cositas que afecten la intimidad de la persona y su familia. Entonces, muchachos, ¿se está entendiendo hasta acá? Hemos hecho el habeas corpus, ¿no? Garantías que protegen la libertad de la persona, la libertad individual. La acción de amparo, garantías que protegen los derechos que están reconocidos en la Constitución. Habeas data, garantías que protege la información de la persona, ¿no? ¿No? Cualquier información que pueda vulnerar o lastimar la intimidad de la persona, la intimidad personal y la intimidad familiar, claro está. Esos tres hemos hecho. Vamos a ver ahora la acción de inconstitucionalidad.
Dice, procede contra las normas que tienen rango de ley. Decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados. Se aplicará si alguna de estas normas no cumple con la Constitución. O cuando no hayan sido publicadas y promulgadas en la forma correcta, ¿no? Esta ya tiene que ver con normas. Estas son exclusivamente de normas o ley. En un inicio yo ponía un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si al presidente, al Congreso, qué sé yo, al alcalde de tu distrito se le ocurre dar una norma, ¿no? Se le ocurre dar una norma, algún tratado, firmar algún tratado, dar alguna ley nueva, pero una de las leyes publicadas que están sacando estas autoridades se opone o contraviene, ¿no?, a lo que ya dice la Constitución, ¿no? A lo que ya dice la Constitución, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución, ¿no?, derecho al trabajo, ¿no? Pero sale, está publicándose una norma que dice que no solamente, qué sé yo, las empresas deben contratar, o hay más puntos o bonificaciones para las empresas que trabajen, que contraten personas, qué sé yo, mayores de 60, perdón, a ver, personas entre 30 a 60 años, ¿no? 30 a 60 años. Hay bonificación para estas personas porque estas personas tienen más capacidad física, qué sé yo, personas de 30, son más hábiles, más físicamente más actos, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero hay una norma que está favoreciendo a este grupo de edades, a este rango de edades. Pero ¿qué pasa con las personas que son de 18, 19, 20 años? ¿Qué pasa con las personas que tienen 61, 62, 63 años? Se le está quitando la oportunidad de acceder a un trabajo. Entonces se está contraviniendo con lo que dice la norma, derecho a un trabajo en todos sus niveles. Entonces eso puede lastimar y lastima lo que ya está. Entonces esa norma es, bueno, se hace la observación, se ejecuta, se somete ante el Tribunal Constitucional bajo el cargo de acción de inconstitucionalidad, ¿no? Se está dando una norma que contraviene lo que ya está en la Constitución. Por lo tanto, no va. ¿Se entiende la idea? ¿No? ¿Se entiende la idea, verdad? Y profesor, ¿qué pasa si se da esto? Esto se debe aplicar, ¿no? Esta norma la debe responderla o la debe aplicar no cualquier persona, sino las autoridades, en este caso el presidente de la República puede dar esa norma, ¿no? Puede decir, el Congreso está dando una norma que afecta a los intereses del pueblo y que contraviene lo que está en la Constitución. El presidente observa esa norma y la ejecuta ante el Tribunal Constitucional. Y ahí se va a resolver. Esta norma no va a ser. También la puede denunciar esta norma el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, o los mismos congresistas, ¿no? El 25% del total de congresistas puede solicitar la acción de inconstitucionalidad. Y los mismos ciudadanos, en clases anteriores te decía yo que el ciudadano puede incluso proponer leyes, ¿no? El ciudadano puede observar alguna ley, como por ejemplo lo que te acabo de mencionar, el ejemplo de ahora, pero debe haber una organización, ¿no? Se debe reunir la firma de 5.000 ciudadanos, todos a través de un acta o un libro, que justamente presenten la acción de constitucionalidad, ¿no? Con 5.000 formas también se puede aplicar esta acción de constitucionalidad, ¿no? Los gobiernos regionales, presidentes regionales, también los colegios profesionales, ¿no? Pueden ejecutar ello, ¿no? Y el Tribunal Constitucional se va a encargar de observar esta norma, que pudiera haber sido publicada por el Congreso, dada por el Congreso, y que lastima o contraviene a las normas ya establecidas en la Constitución, ¿no? Ahí se interpone entonces la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Un ejemplo, a ver, no lo sé si ustedes están al tanto de las noticias, pero el día de hoy el Congreso, a través de su presidenta del Congreso, Alba, la presidenta Alba Castro, está justamente tratando de proponer esta medida que te acabo de decir, ¿no? Varias medidas laborales que va a afectar a los trabajadores, como por ejemplo que no se les pague sus gratificaciones. Ustedes saben que a todo trabajador se le paga gratificación en los meses de julio y diciembre, ¿no? Entonces la presidenta del Congreso está promoviendo una norma, quiere aprobar una norma en la cual ya no se les pague, ¿no? Y está buscando que todo eso que se les pagaba en los meses de julio y diciembre, se les paguen abonos, es decir, que se les distribuya a lo largo de todo el año.
que junto a tu sueldo se les pague puchito, ¿no? Un poquito más, digamos, si recibes como bonificaciones 300 soles, digamos, que esos 300 soles se dividan entre los 12 meses del año, ¿no? O los 12 sueldos que tú puedas tener. Esa es una norma. Otra norma que está tratando de promover justamente es lo que te acabo de decir acerca del rango de edades. Está promoviendo, está tratando de que se contrate a más gente procedente de un rango de edades definidos. Y con eso, ¿qué está haciendo? Se le está quitando la oportunidad a personas de los diferentes rangos de edad de poder acceder a un trabajo, ¿no? Con ello están más beneficiados las personas que van entre los 20 a 30 años, 20 31 años, del 18 a los 31 años. Las demás personas que están sobre los 30, 40, 50 años se les está quitando la oportunidad de poder acceder a un trabajo. No son normas que está sacando actualmente el Congreso. Y ojalá no vaya. Pero ante eso, seguramente se va a presentar este recurso que se ve acá, ¿no? La inconstitucionalidad, porque está contraviniendo las normas que ya están, que es el acceder a un trabajo seguro, de manera sin discriminación alguna, sin discriminación por ideas, por edad, por sexo, ¿no? Todos pueden acceder, ¿no? Con las mismas oportunidades, ¿no? Sin favoritismo alguno. Muy bien, ¿no? Siguiente. Acción Popular. Más parece el nombre de un partido político, pero esta es una garantía constitucional. Como dice ahí, ¿no? Tiene como finalidad impedir las transgresiones, desviaciones y excesos del poder, con arreglo al principio de limitación de poderes. Se preocupa más por las normas de rango menor ante la ley, pero verificando siempre el debido funcionamiento de la Constitución, ¿no? Cualquier norma administrativa, cualquier reglamento, cualquier resolución, cualquier decreto, sea quien sea la emane, puede ser infractuada. Es decir, puede ser lastimada, ¿no? O va en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, ahí es cuando se aplica la acción popular, cuando cualquier norma cuando normas, bueno, normalmente menores, ¿no? Menores, normas administrativas, normas judiciales, normas legales, normas penales, cualquier tipo de normas se está vulnerando, ¿no? Cualquier tipo de norma se está vulnerando. Y estas normas están en la Constitución, profesor, pero se parece más a la acción de inconstitucionalidad, ¿no? La acción de inconstitucionalidad, bueno, habla de normas generales, pero normas de mayor rango. En la acción popular hablamos ya de normas de menor rango, ¿no? Y estas pueden ser interpuestas, o esta acción popular puede ser interpuesto por cualquier persona, ¿no? En caso, puede ser interpuesta por mí, por ejemplo, como ciudadano peruano, puede ser interpuesta por ciudadanos extranjeros que viven acá en el Perú, ¿no? Puede ser impuesta a cualquier persona a través de su abogado, puede ser interpuesta por el Ministerio Público, ¿no? Por eso la conocemos como acción popular, ¿no? Estas son normas, garantías que son interpuestas por cualquier persona del pueblo, por cualquier ciudadano. Cuando se crea que se está incumpliendo lo que dice alguna norma, cuando se crea que se está incumpliendo lo que dice algún decreto, ahí se aplica entonces la acción popular. Y para terminar, muchachos, acción de cumplimiento. Acción de cumplimiento. Como dice, es la obligación que tiene el Estado en cumplir con las disposiciones que tiene en una norma legal. Su mismo nombre lo dice, acción de cumplimiento. Obliga a las autoridades a cumplir con sus funciones, cumplir con su labor, ¿no? Tienen que cumplir. Si no se hace eso, pues justamente le cae esta sanción. Con ello uno está garantizado de que las autoridades trabajen y trabajen bien, ¿no? De que en algún juzgado, en algún tribunal, en que alguna oficina de cualquier índole, pues se cumpla la tarea, se cumpla la función o labor encomendada, sin realizar ninguna arbitrariedad, sin realizar ninguna acción que tal vez vaya contra ti, ¿no? O qué sé yo, que tú vas a solicitar en cualquier institución alguna información y justamente hay personas que trabajan ahí que no te caen bien, ¿no? O que te tienen bronca.
y por ese problema personal te dilatan en darte la información, ¿no? O no cumplen con su labor como debe ser, o por problemas, rencillas, pero es un ejemplo, ¿no? Por problemas personales. O simplemente, pues, esa persona pues no cumple porque, no lo sé, no quiere, no se le da la gana. A través de esta garantía está obligado a cumplir, ¿no? Con con sus funciones, ¿no? Cuando algún funcionario, alguna autoridad no cumpla con su labor. Siguiente, ahí terminamos. Bien, muchachos, entonces, esto ha sido las garantías constitucionales como hemos visto. Habeas corpus protege la libertad individual. Habeas acción de amparo protege los derechos que están reconocidos en la Constitución. Habeas data protege la información de la persona. ¿Qué más vimos? Acción de inconstitucionalidad, ¿no? Procede contra normas o rangos de ley, contra normas con rango de ley, ¿no? Cuando alguna norma dada contraviene lo que dice ya la Constitución. Vimos acción popular, ¿no? Cuando no se cumple alguna norma y las personas, los ciudadanos pueden presentar su recurso de acción popular. Y por último, la acción de cumplimiento, lo que obliga a las autoridades a realizar su labor. Muy bien, muchachos. A ver. Listo. ¿Qué dice la pregunta número 1? Dice, los mecanismos establecidos en la Constitución para la defensa de nuestros derechos se denominan, fácil, ¿no? ¿Cuál es la respuesta en la número 1? A ver. 1B, dictámenes constitucionales. No, ¿de qué hemos hablado el día de hoy? ¿Cuál ha sido el tema del día de hoy? Claro, la C, garantías constitucionales, ¿no? Por interno ya me están dando las respuestas. Caramba, no quiere. Sí, 1C. Garantías constitucionales, por ahí, muy bien, voy anotando a los participantes, gracias. 1C. 2. Garantía que defiende la libertad individual, fácil para ti. La D. Habeas corpus, claro, habeas corpus, ¿no? Habeas corpus. 3. ¿En qué caso procede la acción de habeas corpus? ¿Discriminación racial? No, ahí sería más acción de amparo. Recuerda que habeas corpus procede contra la libertad de la persona. No, por ahí, muy bien. Estamos en la 3, 3C, claro. 3C. 13, sí. Libertad de tránsito. ¿De cuándo? ¿De cuándo es eso? ¿También en HU? ¿El día martes? ¿Sí? Mientras me responde, vamos en la número 4. El derecho a solicitar y recibir información es defendido en o por... ¿Qué garantía protege la información de la persona? ¿No? Cuando uno solicita... La B. ¿B de bebé? ¿Acción de amparo? La B. No. La C. La C. Habeas data. Excelente. Sí, 4C. 5. El habeas data defiende al derecho a que no se suministre información. La B. Que afecte la intimidad personal, ¿no? Recuerda que tu información debe ser privada y no se debe divulgar, o sí. Pues es información íntima que hay. 6. Si una norma es de rango de ley y contraviene a la Constitución, entonces ante esta se puede interponer ¿cuál es la número 6?
La C. Claro, acción de inconstitucionalidad, así es, muy bien. Claro, acción de inconstitucionalidad. 6C. Número 7. El habeas corpus se puede presentar en caso de... La 7. La B. 7B, muy bien, 7B. Ser detenido arbitrariamente. ¿No? Están atentando contra tu libertad. Arbitrariamente quiere decir que te detienen sin causa alguna. No hay ninguna ley, ni estabas haciendo nada, pero simplemente te detienen. 8. Cuando se violan o amenazan violar los derechos constitucionales, lo que sigue es presentar La B. acción de amparo. Excelente, excelente, sí, acción de amparo. Sí, así es. 9. Ante un despido arbitrario, un trabajador puede interponer la garantía. Te están privando de tu derecho del trabajo. Es la misma, ¿no? Es la misma. También acción de amparo. Y la número 10. Cuando ingresan a tu domicilio de manera injustificada, ¿qué recurso protege justamente ello? Ante el habeas corpus, ¿no? Habeas corpus es más, tiene que ver con la libertad. Aquella garantía que te protege de todos los derechos es acción de amparo, ¿no? Incluido la inviolabilidad del domicilio. Habeas data ya te comenté que tiene que ver más con la información que haya sobre la persona, ¿no? 10B, excelente. Muy bien. Vamos